Nos damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto de esta su emisora Busco en ti Radio, donde estás, no es el final. Hoy es martes, continuando con nuestra programación, estamos con la presencia de Luz Marina en su segmento Remodelando Nuestro Interior. Así es que bueno, la bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, Jorge, muy bien, gracias al Padre. Y sé que tú también estás muy bien. Bueno, de nuevo, bienvenidos a este espacio de Remodelando Nuestro Interior, donde tenemos la oportunidad de compartir temas que nos permiten evolucionar, porque el cambio de conciencia y el despertar sí es posible. Aprendiendo cada uno a ser responsables con el accionar, teniendo las reglas claras y comunicándonos desde una manera asertiva y directa. Impulsándonos unos a otros sin competencias, entendiendo que todos tenemos esa valentía de salir de esos miedos y de esas creencias limitantes que nos obstaculizan el paso y nos retrasan el proceso para alcanzar los sueños anhelados. Y que estos los conseguiremos si estamos bien dispuestos y si tenemos la voluntad para hacerlo. Muy agradecida con el Padre Celestial por esta nueva oportunidad, porque Él es el dador de la vida, por el privilegio de despertar esta nueva mañana. Y les doy un saludo muy especial a todos los seguidores de estas redes sociales y un abrazo muy fuerte desde la distancia a todos los radioescuchas de esta emisora. Busco en ti, donde estás, no es el final. Mi nombre es Luz Marina Dávila. Hoy hablaremos sobre la sabiduría. Nosotros ya sabemos que somos hijos del Padre, lo que el Padre piensa de nosotros. Sabemos los privilegios que tenemos como sus hijos. Sabemos que Él en su palabra nos ha explicado lo que es la conciencia, lo que es la valentía, cómo vivir sin preocupaciones. Y hoy vamos a recordar lo que nos dice en su palabra acerca de la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría es una cualidad atribuida a quien tiene mayor conocimiento, pero se distingue por usarlo con prudencia y sensatez. La sabiduría es un carácter que se desarrolla con la aplicación de la inteligencia en la experiencia propia. Y esta nos va dando conclusiones que nos llevan a un mayor entendimiento para que nos capacite para poder reflexionar y así tener el discernimiento para saber lo que es la verdad, lo que es bueno y lo que es malo. La sabiduría de que viene el Padre no crea divisiones, sino que por el contrario persevera hasta alcanzar el conocimiento y el entendimiento. Y todo lo que se hace con sinceridad y sin fingimiento, todo esto viene de lo más profundo de un corazón transformado por el Espíritu Santo. Y a ese es el tipo de corazón que el Espíritu se manifiesta. Y lo dice en Gálatas 5, 22, 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. No todos tenemos el mismo grado de la sabiduría. Esta va creciendo progresivamente a medida que nosotros vamos conociendo al Padre. También debemos tener en cuenta que la sabiduría del Padre no es igual a la sabiduría humana, porque la sabiduría humana es la que se centra en acumular conocimiento
Y en cambio, la sabiduría que el Padre nos da es la que nos capacita para pensar, para hablar y para actuar, reflejando su carácter en medio de cualquier circunstancia. Entonces, mientras más nos acercamos al Padre, más sabios seremos. Debemos de buscar la sabiduría en el Padre, y en Santiago 1:5 dice que si alguno de vosotros está falto de sabiduría, que la pida al Padre, que Él la dará abundantemente y sin reproche. Entonces, aquí nos queda muy claro dónde buscarla, quién es la fuente y cuál es el origen de la sabiduría. Entonces, Salomón nos dice que la sabiduría la da el Padre. Y Santiago nos dice dónde buscarla. Entonces, tenemos muy claro que sin la sabiduría, el pueblo del Padre no va a saber andar, porque es muy diferente tener la cabeza llena de conocimientos a tener la sabiduría con un carácter bien formado. Por eso hay que saber diferenciar entre inteligencia y sabiduría. Entonces, ¿qué es la sabiduría? La sabiduría es aplicar la palabra del Padre en nuestra vida. En Proverbios 2:6 dice que porque el Padre es el que da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces, una persona sabia no es la que habla del Padre o la que habla de su palabra, sino la que vive su vida conforme a lo que el Padre demanda. ¿Y cómo se refleja? Se refleja con una vida bien íntegra, conducida por la voluntad del Padre. La sabiduría nos ayuda en todas las áreas, porque la sabiduría es la que trae el consejo del Padre y nos hace ver la vida como Él la ve. Cuando nosotros empezamos a aplicar ese conocimiento, entonces nosotros empezamos a pensar, a hablar, a actuar y a manejarnos como el Padre quiere. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que eso da fruto. ¿Y cuál es el fruto? Una vida bien vivida. Santiago nos dice que le pidamos la sabiduría al Padre, pero que la pidamos con fe. Y lo dice en Santiago 1:6. Pide pues, pero no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por fuertes vientos y llevada de un lado hacia el otro. Y nos continúa diciendo en el versículo 7, pues el que lo haga de tal manera, entonces no va a recibir cosa alguna del Padre. Dice que el que se presente dudando no recibirá nada. Y nos lo corrobora en Hebreos 11:6, donde nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que todo el que a Él se acerca le crea que le hay y que Él es el galardonador de los que le buscan. Entonces, no debemos dudar, presentarnos al Padre y pedir la sabiduría, apropiándonos de lo que dice en Mateo 21:22, que dice, todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibirás. Pero lo recibiremos si es la voluntad de Él, porque en Él no existen limitaciones. Para Él no hay imposibles. Mas, sin embargo, hoy en día vivimos con mucha duda y se quiere hasta actualizar la palabra matizando los pecados.
Es por eso que muchas veces pedimos al Padre cosas y aún haciéndolo con fe, pedimos cosas que Él no va a conceder. Y muy claro lo dice en Santiago 4:3, donde dice, pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque Él mismo nos da la respuesta. Porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Esto nos lo dice muy claro en Santiago 4:3. Entonces ya debemos darnos cuenta porque muchas veces lo que pedimos no lo recibimos, aún nosotros creyendo que lo estamos haciendo con fe. Porque Él dice que pedimos mal y Él no va a atender peticiones egoístas, porque por eso Santiago nos enseña a pedir la sabiduría, a hacerlo con fe, a conocerlo a Él más, a profundizar en la relación que tenemos con Él por medio de la intimidad. Entonces, así de esta manera evitamos ser personas de doble ánimo, porque también en Santiago 1:8 nos dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Qué es ser de doble ánimo? Ser de doble ánimo es como si se tuviera el corazón dividido en dos. Es como si la misma persona se fuera para dos lados. Porque si yo voy a ir hacia la derecha y camino hacia la derecha, voy a llegar a la meta. Pero si yo voy a ir a la derecha y camino a la derecha, pero luego me devuelvo hacia la izquierda, yo no voy a salir del sitio. Y también nos lo explica en Salmos 12:2, donde nos dice, hablan mentiras con su prójimo cada uno y con doblez de corazón. ¿Qué quiere decir el Padre? Que ante el prójimo tenemos una actitud y luego detrás de ellos se tiene otra actitud. Un rato se lee la Biblia y al otro rato entonces se lee un libro de la filosofía del mundo. Por un momento se lee la Biblia y al otro momento entonces se está viendo las cosas de las que nos está llenando el mundo, de la farándula, de las modas, de todo este tipo de cosas que el mundo está permitiendo que entre a su vida, que permee su corazón y que más fácil va apartándose del camino que el Padre nos ha encomendado para estar en el mundo. Un ratico se pide la dirección del Padre y otro ratico se va hacia el mundo. Eso es un hombre inconstante. Es un hombre de doble ánimo. Entonces, el Padre quiere que nosotros tengamos una entrega total hacia Él, de que le cedamos todas las áreas, que Él sea el que gobierne en nuestras vidas. Y cuando nosotros comenzamos hacer eso, entonces Él nos abre el entendimiento y nos hace comprender que nosotros lo honramos a Él con todas y cada una de las decisiones que nosotros tomamos. Entonces, así que lo que nosotros hagamos sea para glorificar su nombre. Y lo dice en 1 Corintios 10:31. Si pues comen o beben o hacen otra cosa, háganlo para glorificar su nombre. Entonces vemos que la sabiduría que viene del Padre, en combinación con el conocimiento, nos darnos cuenta y para saber si estamos tomando las decisiones correctas y las indicadas. Y eso también nos lo dice en Eclesiastés 7:12. Porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. ¿Qué nos está diciendo el Padre? Que la sabiduría nos da vida.
¿Y qué más nos da? Nos da beneficios. Y esto nos lo explica Salomón en Proverbios 2, del 10 al 19. ¿Y qué nos dice? Que la sabiduría nos vuelve discretos. Un hombre sabio piensa, reflexiona y luego cuando habla, entonces imparte y ministra. También dice que por la sabiduría seremos protegidos, protegidos por el entendimiento. ¿Protegidos de qué? De los malos caminos, porque el hombre sabio no jugará con los límites. Dependiendo de su sabiduría o de la necedad, entonces buscará quedarse solo para caer en el riesgo de la tentación. Un ejemplo para que nos quede claro. Si hay un joven, un hombre o bueno, una mujer y la invitan o lo invitan a un lugar, vení, vamos a hacer un estudio hoy acá en la casa, pero solamente vamos a estar tú y yo. Entonces la persona sabia no va a jugar con esos límites porque va a saber que si es un novio o su novia o es un amigo o algo, pueden llegar debido a estar solos a prestarse para otro tipo de situaciones. Entonces, ¿qué va a hacer? No lo va a permitir. Va a decir, no, invitemos a otros, llamemos a otros hermanos, llamemos a otras personas. Entonces van a estar muchísimos, pero no va a permitir de pronto caer en el riesgo de la tentación. No quiere decir que siempre que haya un hombre y una mujer solos va a suceder esto, porque si las personas son sabias y maduras espiritualmente, van a tener el discernimiento para tomar la decisión y actuar conforme a los hijos del Padre. Pero es diligente y prudente no correr riesgos cuando no se tiene la madurez espiritual. Y como todos los días estamos en perfeccionamiento, porque aquí no hay bueno ni uno, dice la palabra, y porque todos los días estamos en ese aprendizaje, porque ninguno somos producto terminado, entonces lo mejor es no correr riesgos. Entonces, también dice que nos libra de las malas compañías. Y el hombre sabio no le da entrada a la imprudencia. Muchas veces puede suceder que el enemigo tira dardos a nuestra mente con cualquier situación. Y puede entrar una llamada de alguien y decir, véngase, necesito que me ayude o que me explique, pero es que mi esposo no está, no importa si usted me responde, y es la llamadera frecuente y todas esas cosas. La persona sabia que le dice, no, mira, busquemos otro hermano que te pueda capacitar o que te pueda explicar, porque ya, o sea, tan seguido y tan repetitivo se puede prestar para muchas cosas, porque si es una persona casada, entonces va a estar pendiente más de la otra persona y muchas veces malinterpretamos las situaciones y pensamos que porque una persona tiene necesidad espiritual es estar ahí en su casa, o sea, de pronto entrando en la privacidad de su matrimonio y todo ese tipo de cosas. Hay que ser muy prudente, pedir la sabiduría al Padre para poder tomar las decisiones correctas con las personas correctas y en el momento correcto, como habla la palabra, de un triarmonio. Entonces, la sabiduría también tiene frutos. Ya vimos que la sabiduría tiene beneficios. Ahora vamos a ver los frutos que tiene. La palabra dice en Santiago 3:17 que la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, es pacífica, es amable, es benigna, es llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Entonces, aquí aprendemos que la sabiduría que viene del Padre no está contaminada con emociones dañadas, ni exigencias, ni deseos de poder. También vemos y nos vamos a dar cuenta que el objetivo de la sabiduría es que brille la paz, la bondad, la mansedumbre
y el entendimiento. ¿En dónde? En las relaciones que nosotros tenemos con el prójimo, actuando motivados por la compasión y al accionar de esta manera, ¿qué vamos a tener? ¿Qué va a dar el actuar de esta manera? Va a dar buenos resultados. Y esos buenos resultados son los frutos que nosotros reflejamos a las otras personas cuando estamos viviendo conforme a la voluntad del Padre. Otra de las cosas que debemos estar completamente convencidos es que ninguno nacemos sabio. Y esto se va dando a medida que nosotros vamos entendiendo y vamos teniendo el conocimiento de la palabra del Padre. ¿Y cómo lo logramos? Con el leer la palabra, con orar, pidiendo al Padre la revelación, teniendo intimidad y tiempo con Él. Y así de esta manera, entonces le permitimos al Espíritu Santo que nos vaya transformando. Entonces, en Proverbios 9:10, la palabra nos dice que el temor es el principio de la sabiduría. El temor a Jehová. ¿Y qué es el temor a Jehová? Es tener esa conciencia continua de que nosotros vivimos todo el tiempo ante la presencia de Él. Entonces, por eso es que debemos vivir honrándolo y alabándolo. Guiados por Él, entonces nosotros vamos a tener esa capacidad de comportarnos como el Padre nos lo dice en su palabra. ¿Y qué hacemos? Cuando las cosas no son conforme a lo que Él nos dice, nos apartamos de lo que no es verdadero ni es justo. Entonces, todo esto se presta para que nosotros estemos preparados para vivir las aflicciones y enfrentar todas las pruebas por las que tengamos que pasar y que la vida nos presente. Y lo dice Santiago en 1, versículos 2, donde nos dice: hermanos míos, tened sumo gozo cuando estén en diversas pruebas. Y en el versículo 3 nos dice: porque sabiendo que la prueba de vuestra fe es la paciencia. De lo que estábamos hablando de los frutos cuando hablamos de lo que dice en Gálatas 5, 22, 23. Entonces tenemos que estar muy conscientes que van a venir muchas pruebas, que se avecinan días oscuros por todo lo que está aconteciendo, por las leyes que se están aprobando, como el aborto, por los gobiernos que se están alzando, por las personas que están llegando a los poderes. Son enemigas de la fe y nos van a querer callar. Pero ahí es donde al final de la prueba sabremos quién es iglesia. Las pruebas son como ese colador que al final entonces se sabe lo que sirve y lo que está firme. Entonces, nosotros demostramos de muchas maneras si nosotros somos sabios. Y una es la forma como reaccionamos ante las pruebas que tenemos. Con la forma como nosotros reaccionamos, ese es el nivel de sabiduría que nosotros mostramos. Porque en las diferentes pruebas es donde nosotros vemos con claridad si reaccionamos impulsados por las emociones o por las frustraciones, o por el contrario reaccionamos con la sabiduría del Padre. Las pruebas van muy ligadas a la sabiduría, aunque parecen temas muy opuestos, pero Santiago nos enseña que nos debemos gozar en las pruebas para poder así tener la sabiduría y poder afrontarlas, poder pasar esas pruebas sin desestabilizarnos.
Entonces nosotros deberíamos anhelar la sabiduría que tuvo Salomón, ese hombre que en la historia del manual de instrucciones, o sea, la Biblia, nos relata en Primera de Reyes 3:5, de que Salomón tuvo un sueño en que el padre se le presentaba y le preguntaba qué quería que le diera. Y Salomón le responde, dale a este siervo un corazón entendido para juzgar a su pueblo, porque él ya era el rey de Israel. Y le dice que él necesita tener un corazón entendido para poder juzgarlo y para poder tener el discernimiento del bien y del mal. Y continúa diciendo la palabra en el versículo 10, que al Padre le agradó lo que Salomón pidió. Y continúa diciendo en el versículo 13 de que el Padre le dio a Salomón la sabiduría y aún las cosas que no pidió, las riquezas y la gloria. Vemos aquí que Salomón pudo haber pedido muchísimas cosas, riquezas, placeres, poder, autoridad y muchísimas cosas. ¿Y qué hizo Salomón? Le pidió la sabiduría. Entonces, al Padre le complace lo que pidió Salomón y dice que no habría un hombre más sabio aquí en la tierra como Salomón. Entonces, qué bueno que este sea nuestro objetivo hoy, tener esa sabiduría, la que Salomón pidió al Padre y la que el manual de instrucciones nos presenta y nos dice la forma cómo tenerla. Entonces, con esto nosotros vemos el valor tan alto que el Padre le da a la sabiduría. Y en Proverbios 4:7, Él nos dice, sabiduría y sobre todas, sabiduría ante todo. ¿Qué nos está diciendo? Que busquemos la sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría. ¿Y qué nos está diciendo sobre las posesiones? Que adquiramos inteligencia. Entonces, ¿qué es la sabiduría? La sabiduría es pensar correctamente y actuar de la misma manera. Y esto viene de ver las cosas como el Padre las ve. Entonces, esto nos permite comprender cuál es la raíz de nuestros problemas y qué es lo que debemos hacer al respecto. Qué decisiones tomar para poder salir de ahí y poder descubrir los principios que el Padre da para que tengamos una vida feliz y victoriosa. Entonces, nosotros somos responsables ante el Padre por todo lo que hagamos y debemos dar cuentas. Y eso lo dice en Hebreos 9:27, de que el hombre morirá una sola vez y que luego vendrá el juicio. Entonces, cada uno cosecha lo que siembra. Él no quiere que nosotros, sus hijos, andemos en oscuridad, porque si nosotros somos hijos de luz, entonces debemos de andar como tal. Y eso también lo dice en Efesios 5:15. No andemos como necios, sino que por el contrario, andemos como sabios. Entonces, vamos a considerar algunas de las cosas que podemos hacer para ser sabios. Y una de esas, la primera, es reconocer la presencia del Padre. Y él nos lo dice en Proverbios 9:10 cuando dice que el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es tener esa conciencia de que nosotros estamos en todo momento ante él. En 2 Corintios 5:9 nos dice, por tanto, procuramos también, presentes o ausentes, que serle agradables. Entonces, mire que él nos da todas las pautas para nosotros saber cómo ser sabios. El primero es reconocer la presencia del Padre en nuestras vidas.
y con nuestros comportamientos serle siempre agradable, porque debemos tener conciencia de que estamos siempre a la mira de Él, que nosotros nunca no le escapamos de nada, que a las personas de afuera nosotros le podemos esconder muchas cosas, pero a nuestro Padre Celestial no podremos esconderle nada. Otra de las cosas que podemos hacer para ser sabios, como ya se dijo en todo este segmento, es pedir la sabiduría al Padre, como lo dice en Santiago 1:5. Pero ¿cuál es uno de los riesgos y de los peligros más grandes? Es confiar en nuestra propia prudencia. Y lo dice en Proverbios 3:5. Que confiemos de todo corazón en nuestro Padre, pero que no nos confiemos en nuestra prudencia. Otra de las cosas que podemos hacer es renovar. Vivimos en un mundo continuamente expuestos a los pensamientos y a las ideas de ahí, de afuera. Entonces, ¿cómo nos libramos de esto? Haciendo lo que dice Romanos 12:2. ¿Qué es renovar? Renovar es cambiar, renovar es limpiar, renovar es rehacerlo todo. Y esto significa cambiar los pensamientos del Padre, cambiarlos por la verdad. Cambiar los pensamientos de nosotros como humanos, perdón, por la verdad de Él. Eso es renovar, cambiar. Entonces, cuando nosotros cambiamos los pensamientos de afuera por la verdad del Padre, entonces vamos a ser libres. Y nos lo dice en Juan 8:32. Conoceréis la verdad y la verdad los hará verdaderamente libres. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Transformados. Entonces debiéramos tomar también esa sabiduría que nos muestran los niños y que a nosotros los adultos se nos ha olvidado, porque tenemos esa tendencia de juzgar y de prejuzgar sin tener la información. Nos conducimos o nos dejamos llevar consultando los pensamientos y los modelos pasados y ya en base a esto, entonces decidimos a lo que tenemos delante de nuestros ojos. Mientras que nuestra percepción está profundamente distorsionada por nuestra manera tan habitual de criticar, de juzgar y de encontrar fallos, de encontrar defectos. En cambio, los niños pequeños no hacen eso, porque ellos lo que están haciendo es explorando, es buscando las diferencias, es mirando con atención lo que hay en este mundo. Y nosotros los adultos muchas veces creemos que no la sabemos sin saber. Y esa es la gran diferencia que hay con los niños, que ellos saben que no saben. Y entonces, ¿qué hacen? Tratar de descubrirlo, pero sin juzgar al otro niño. Entonces, pues estamos hablando de niños pequeños, porque ya hoy en día los niños de 12, 13, 14 años tienen un entendimiento y están muy llevados a las cosas del mundo, precisamente porque no ha habido esa formación, porque no ha habido ese encaminar por parte de los padres, de los adultos, y eso hace que los niños se dejen llevar por las pautas de comportamiento del mundo. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Darnos cuenta que es muy difícil encontrar un niño pequeño con prepotencia, con arrogancia, y cosa que es muy fácil encontrarla en nosotros los adultos. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? No debemos centrarnos ni disculparnos por las cosas del pasado, porque de pronto también fuimos encaminados de esa manera. Y si vamos a hacer el cambio, entonces adoptemos esa forma de vernos como más esas personas que quieren encontrar en la sabiduría la forma de cómo accionar según lo que el Padre nos encomienda en su palabra. Entonces, para concluir este segmento, vamos a tratar de seguir, como lo dice el Padre en Proverbios 4:11, que por el camino de la sabiduría que el Padre nos da, el crecimiento y nos encamina a las veredas y nos hace caminar por caminos derechos.
Entonces, qué bueno que hoy hayamos hablado de la sabiduría. Deseo que les haya quedado claro sobre lo que es la sabiduría y más que todo es aplicar la palabra del Padre a nuestra vida porque nos trae beneficios, porque nos trae frutos, porque nos lleva a esa conciencia de querer renovarla y nos da las pautas de cómo hacerlo. Por eso el manual de instrucciones es tan interesante de tenerlo todos los santos días en nuestras manos y de tener esa relación directa con nuestro Padre, porque a medida que más lo vamos haciendo, más nos va revelando la palabra y más vamos a tener ese corazón propicio para seguirlo obedeciendo y seguir caminando por los caminos derechos por los que Él nos hace andar. Entonces, les bendigo su vida en todas las áreas. Deseo que los temas que se tratan en este segmento los ministre de la misma manera como me ministra a mí, porque me siento conmovida de pensar, como decían en la última parte, que con muchas veces creemos que nos la sabemos todas, que sí, que sabiduría, yo sé lo que es, pero vamos a ver y lo que tenemos es de pronto conocimiento, lo que de pronto tenemos es inteligencia, pero no la hemos llevado a la combinación con la sabiduría para poder ser diligentes y prudentes ante el Padre. Y que no se nos olvide que en todo momento estamos en la presencia de Él para que lo honremos y para que lo adoremos con nuestros actos. Nos escuchamos el próximo segmento, el próximo martes, si Dios nos lo permite. Les agradezco mucho por su compañía y si alguna persona tiene alguna inquietud, se puede comunicar con nuestro director al 310-606-2094, que se atiende con mucho gusto. Entonces, hasta el próximo martes, bendiciones, un excelente día para todos.